estar en este estudio. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a poder asimilar todas las cosas que nos enseñan, Señor. Amén. Para que en todo momento podamos poner nuestra mente y nuestro corazón en todo lo que estamos haciendo. Bendícenos, Señor, y bendice al pastor que nos va a guiar en este estudio. Te lo ruego, Amén. Dios, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Javier, usted tiene el video de la semana, ¿no? Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Muy bien. Cuando estuve durante la semana platicando con hermanas en la mayor parte, agradezco al Señor porque hay algunas personas, las hermanas están muy motivadas, algunos preguntando sobre exégesis, otros preguntando sobre cosas puntuales. Me motiva. A veces no quisiera hacer los estudios bíblicos los viernes porque pienso de que los estoy matando con curso el viernes y domingo el servicio. Pero hay gente que está interesado, entonces no sé qué hacer. Pero la próxima semana les quiero recomendar, hay dos cosas para este domingo. Este domingo cambiamos la hora. Sí. No es el segundo domingo, sino este domingo empezamos el servicio una hora más tarde, si no estoy mal. Sí. Sí, va. Entonces, la hora se retrocede. Se retrocede. Sí. ¿Quiere decir que es más temprano todavía? No. Es más tiempo de sueño, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vamos a una hora, bueno, a la hora que diga el reloj a esa hora vamos, pero adelante o atrás en su reloj, el sábado en la tarde, en la noche, mañana. No es la hora en que empezamos. La semana siguiente no habrá curso porque habrá reunión, que va a ser el mismo grupo casi, así que volvemos a ver el viernes. No volvemos lo habíamos cambiado. Una de las cosas que por favor yo lo encuentro como verso clave, hablando ya del estudio de esta semana, es el verso número 8. Noé encontró gracia a los ojos del Señor. ¿Pero en qué capítulo? Capítulo 6, hermana. Seguimos en el 6. Esta semana vamos a hacer un casi resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y si ustedes al final desean agarrar a Keller o lo que les envié y empezar a hablar, pues van a estar en completa libertad. Unos 20 minutos les voy a hacer un resumen y ustedes estarán en su salsa. Entonces, el video que nos puso Javier era ya de la embriaguez de Noé y ese es el capítulo 9. Sí. Lo que pasa que lamentablemente no encontramos los videos por capítulos, sino por segmentos, hermano. Discúlpenme por eso.
Pero al fin y al cabo lo que estamos viendo que la humanidad es lo mismo de todos los tiempos, ¿no? Dios nos encuentra gracia a sus ojos y después le devolvemos con pedradas. Esa es la realidad, la bendita realidad. Pero el concepto de gracia es superabundante de la misericordia de Dios. Y esto se encuentra en los tratados de Dios con Noé. Aquí hay un tratado. El hombre que caminó con Dios, haciéndolo destacar en el mundo de los hombres violentos. El nombre de Noé significa paz. El contexto, por ejemplo, en este momento, que hubiera un hombre de paz sería Noé, en medio de un mundo convulso. Él era, por lo tanto, el instrumento de Dios para traer a un mundo sin ley. Pero no solo él y su familia vieron el mundo, vieron el nuevo mundo y vieron el arco iris. El arco iris no significa un tratado, sino significa el pacto de Dios, el pacto de paz de Dios con el mundo. Se recuerdan que muchas veces nos han enseñado que el arco iris significa que una promesa de Dios a no destruir el mundo otra vez por el agua. Pero lo que estaba realmente sucediendo es que había mucha violencia. Entonces el arco iris aquí, por el contexto, lo que significa es un tratado de Dios de paz con Noé, su familia y sus descendientes. Pero como van a ver en el capítulo 9 todo cambia. Pero bueno, algunas lecciones de este capítulo. En primer lugar, hay una propagación del mal en el mundo. Una enfermedad fue impulsada por un aumento masivo de la población cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Y anótenlo. O sea, pero si Dios nos manda a multiplicarnos, y ese fue su primer decreto, y ahora dice de que comenzaron a multiplicarse. ¿Qué es lo que pasa aquí? En segundo lugar, ustedes ven que en el primer milenio estuvo casi libre de mortalidad humana. Los patriarcas nombrados continuaron teniendo hijos a lo largo de sus vidas. Ustedes pueden ver por el aumento de la familia de Matusalén en el capítulo 5, verso 26. ¿Alguien me lo puede leer? Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. En toda su larga vida, digámosle que haya empezado a tener familia desde los 16 años, Dios mío, y vivió 750 años. 87. Lo mínimo tuvo unos 200 hijos de 187 años. De descendencia. Tal vez estoy exagerando, pero puede darse, porque Sí, eso. como mínimo, pues, así que no se quejen con uno o dos, porque va que no se casaron con Matusalén. Los matrimonios, pero el problema no era tener hijos, el problema fueron los matrimonios mixtos entre la línea de Set y los hijos de Dios, o sea, los matrimonios mixtos entre la línea de Set, que son los hijos de Dios, y la línea de Caín, las hijas de los hombres. Porque ya mixteados, o sea, se mixtearon, trajeron una apostasía repentina e irreparable. Y lo que pagó el precio fue la relación entre la humanidad y Dios, porque los hombres empezaron a olvidar y empezaron a pelear con Dios. Hay una expresión aquí, ustedes la van a escuchar muy gruesa, pero así es. Los hombres se volvieron bestiales en sus caminos. Los hombres carnales, así como alguien que no come vegetales, llamados hombres poderosos, porque hicieron reinos.
Ya. Y se hicieron a cargo y tuvieron mujeres, cuantas mujeres quisieron. Ese es el significado del versículo 4. Los impíos y malvados comenzaron a ocupar cargos de poder y liderazgo que causaron que la humanidad descendiera en espiral pecaminosa. Miren, aquí el problema no es un pecado como quien dice, digámoslo así, para que ustedes, aquí nosotros, esta sociedad es muy señala mucho el pecado de tener una extra relación matrimonial o el pecado sexual antes del matrimonio. Pero ese no es el pecado que estaba criticando Dios, sino estaba a que ellos construyeron reinos, como vieron ahí en el video, construyeron reinos, cargos de poder y liderazgo, que la humanidad descendiera en espiral pecaminosa. ¿Qué significa eso? Los que estaban arriba, que eran los poderosos, tenían a los demás como sus siervos y esclavos, aún a las mujeres como esclavas sexuales. Ahí empieza la prostitución forzada. O sea que pudieron haber sido los mismos hermanos o los mismos primos que forzan a sus hermanas y primas a ser esclavas sexuales de ellos mismos, porque los poderosos eso lo habían decidido, y se separa entonces de una relación de Dios de armonía. Me encantó esto y por eso yo se los traje. Estos gigantes, que es entre paréntesis, entre comillas, eran literalmente matones. La mafia, por ejemplo, de las blancas de ahora, eso eran. No estaban dando lugar a ser hombres justos como Noé. El mismo término para los Anakim se usa en Números 13:33. ¿Alguien quiere leer Números 13:33? Los Anakim son considerados como hijos de ángeles, pero Números no nos deja una opción para la noción de que la procreación tuvo lugar entre seres angelinos o angélicos y los humanos para producir esos gigantes, ya que Nefilín en otro significado significa matones, no ángeles. En Números 13:33, por favor. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hijos de Anac. ¿De quién era hijo Anac? ¿O descendiente? Ahí está en el capítulo 6. Caín. No. ¿Set? No. Por favor, busquen de quién era descendiente Anac. O búsquenlo en Google, por favor, alguien que tenga acceso a la computadora. Mi computadora está cargada con información, no la puedo. Anac. Anac. Si alguien tiene, yo les mandé un cuadro, no sé si de descendencias, ahí está. Aquí estoy buscando yo exactamente en estudios bíblicos, ahí está. Ahí está. Ay. Por eso se les llama anaquines o anaquimes. ¿Cómo se les llama? Anaquitas. Anaquitas. Números 13:33. Números 13:33. También. Eso es lo que leyeron. Era hijo de Rafaíta, probablemente hijo de Arbá. ¿De qué línea será? ¿Será de Noé? No, podría ser de Caín. ¿De Caín? Bueno.
Entonces lo que ellos significan significa matones. El Nefilim significa matones, no ángeles. Pueden ser de tamaños enormes o poderosos, pero poderosos políticos o, como decía el hermano Ramón, por favor, si lo llamo como referencia y estoy mal, por favor, corríjame. Pero que me recuerda que eran por estar diciendo eso, Gigantes. porque tenían ya, ellos eran comerciantes y tenían mucho ya esclavos a su poder. Si no estoy mal, me recuerda lo de la semana pasada, hermano. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? No, va. No me acuerdo. Bueno, yo tuve una luz y se me fue por estar pidiéndole permiso. Lo que recuerdo es que una de las teorías bíblicas es de que los Nefilim eran gigantes. Sí. Y dentro de una de estas tendencias de ideas que hay sobre eso, es que ellos eran producto de la unión de los hijos de Dios, de los ángeles caídos, con las bellas mujeres. Yeah. Y entonces, ¿qué pasó? Que nacieron, esos gigantes que nacieron eran transhumanos. No eran humanos como nosotros, que tienen los tres elementos que son espíritu, alma y cuerpo. Y solamente tenían alma y cuerpo, pero no espíritu, porque el espíritu lo pone solamente el Señor al ser humano. Por eso que el Señor se queja y dice que Él no va a estar de acuerdo, su espíritu no puede estar de acuerdo con esos seres que no tienen el espíritu que Él pone. Y por eso sentencia el diluvio, porque el ADN de los seres humanos se había malogrado completamente, se había degenerado. Entonces, el mundo estaba lleno de hombres malvados, porque esos seres que no tenían espíritu eran completamente malvados. Inclusive, según este pensamiento, estos seres eran tan malvados que se alimentaban de seres humanos. Sí. Entonces, eso es una de las explicaciones. Sí, esa es una teoría, pero... Así es. Entonces bueno, eran completamente violentos, muy abusivos, y ya no había bondad en la tierra, y el Señor, que es puro amor para tomar esa decisión, es porque realmente existía esa situación de completa maldad en el corazón del hombre. y esa maldad que dice el hermano Ramón está en el versículo 5 del capítulo 6. Y es ahí donde la depravación humana se pone bajo el microscopio. Porque el corazón del hombre es desesperadamente malvado. ¿Alguien tiene el versículo 5 ahí a la mano? Sí, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón del hombre estaba caído, el hombre en sí estaba caído en el deseo, en la mente, el corazón. Todo lo que vivía, todo lo que pensaba era simplemente lo malo. Las palabras solo el mal continuamente muestran la depravación total del hombre pecador. Todos se vieron moralmente afectados por esa caída. El hombre no necesita ayuda para rebelarse contra Dios, porque el hombre, la humanidad, es un pecador natural de pura sangre. Interesantes definición, expresiones acá. El hombre o la humanidad es un pecador natural de pura sangre, por lo tanto, por sí mismo no puede ser salvo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que la referencia a Dios arrepintiéndose en el verso 6 es un discurso humano.
En este lenguaje se hace referencia a Dios a la manera de los hombres. Es un lenguaje adoptado para que los hombres entiendan que los estilos de vida de la humanidad, a quienes Dios había creado buenos, rectos, puros, y le habían traído placer, ahora lo están ofendiendo. La naturaleza de Dios no había cambiado, ni su santa norma había requerido de los hombres. Juan Calvino explica el arrepentimiento de Dios sobre el hombre diciendo: esta no es mi mano de obra, este no es el hombre que se formó a mi imagen. A quien resaltó de este pasaje la rápida multiplicación de la población mundial antes del diluvio, desató la horrenda actividad de la depravación humana sobre la sociedad. Los matrimonios mixtos entre la línea de Set y Caín produjeron descendencia que fueron famosas por la violencia y la rebelión a Dios. Dios vio que los hombres eran esclavos del pecado, con un espíritu malvado de anarquía y su naturaleza justa siendo afligida. Entonces Él determina juzgar al mundo para mantener viva una semilla piadosa en la tierra, vinculando desde ahí al primer Adán con el Mesías. Dios escogió a Noé y a su familia. Fíjense que a Noé se le dio una revelación de los propósitos de Dios del juicio y de gracia. Él creyó en la palabra de Dios, construyó el arca, llamó a las criaturas del mundo para que fueran al interior para ser preservadas del diluvio mundial, y vio el mundo nuevo después del juicio de Dios. El testimonio de Noé fue limpio como un siervo fiel y obediente del Señor, quien obedeció a Dios por medio de la fe. ¿Alguien puede leerse Hebreos 11:17? Si no estoy mal, que se me perdió todo aquí. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí hay dos principales palabras que son bases de toda la teología: gracia y fe. Por gracia y por fe es que Dios eligió a Noé. Fíjense que hoy venía platicando con mi hija sobre muchos significados. Por favor, no quiero ofender nada, simplemente es lo que venía meditando con ella. Y en toda la historia de los profetas y de los hombres revolucionarios de Dios, si usted lo quiere llamar así, o los hombres escogidos por Dios, correcta palabra, nunca Dios escogió después de David, nunca Dios escogió a un supremo sacerdote, sino que ya personas totalmente desconocidas de los templos, a veces hasta los que parecieran los menos aptos. Desde David pasa eso, porque David era el número 7, si no estoy mal, entre sus hermanos, el que nadie daba un centavo para que fuera a ser escogido por Dios para ser rey. Y de ahí se pierde la línea de que Dios escogía a la gente de los templos. Ya no, para ser los que guiaran a su pueblo, no. Escogía a los menos indicados para eso. Pero voy a regresar a Génesis capítulo 6:4. Noé encontró gracia a los ojos de Dios. En el versículo 8, este concepto superabundante es un concepto superabundante de la misericordia de Dios que se encuentra en los tratos de Dios con Noé. El hombre que caminó con Dios, haciéndolo destacar del mundo de los hombres violentos.
El nombre de Noé significa paz. Él era, por lo tanto, el instrumento de Dios para traer paz al mundo. Eso me llamaba mucho la atención y por eso lo dejé en el ingreso y lo vuelvo a repetir ahora. No me digna ahora reconocer a los que ya se habían degenerado y contaminarse con todo lo que estaba en el mundo. Y esa ofensa a Dios de la humanidad trajo una respuesta justa, que es igual a una determinación de juicio. El juicio del mundo entero afectó también al mundo animal, sobre el cual se le dio dominio al hombre. Yo la semana pasada decía, ¿y qué culpa tenían los animales de morir todos ahí entre el agua? Pero todo esto es para enseñarnos a temer el pecado. Hasta el día de hoy, toda la creación gime bajo el juicio futuro que espera este mundo caído. Y miren qué dice Romanos 8 del 20 al 23, por favor. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es un mundo caído que la misma naturaleza está gimiendo hoy más que nunca. Hoy que, por ejemplo, en una parte del mundo hubo bastantes manifestaciones porque era la reunión de los líderes por estar estudiando sobre por lo del medio ambiente. Pero en teoría es más que todo, estas manifestaciones es más que todo la expresión de la humanidad apoyando también el medio ambiente que gime por ser liberada. Que ya es demasiado lo que le hemos hecho a la pobre naturaleza, nosotros los hombres, nosotros los humanos. Cuando veo, por ejemplo, el volcán de Palma en España, y veo brotar todo el fuego y el destrozo que hace el volcán a su alrededor, digo, no merecemos eso, merecemos más que eso, ser borrados de este mundo, porque lo hemos tratado mal, lo hemos hecho basura. Si fuéramos a nadar, por ejemplo, a la profundidad de los mares, encontraríamos en lugar de peces ahora bolsas plásticas. Pero es lo que hemos hecho. Aún así, viendo Dios con toda esa perdición como la que tenemos ahora, Dios trata con Noé en gracia. En el transformo del juicio del mundo que comenzamos a comprender, realmente aquí hay que sobresaltar la naturaleza de la gracia de Dios a Noé. Noé era de la línea de Set. Él era un predicador, si ustedes quieren, de justicia. Caminó con Dios. Estos fueron los buenos rasgos que él tenía, pero fueron rasgos que son resultados de la gracia. Y hablo mucho de la gracia porque mucha gente piensa que el pacto de gracia se da en la cruz. La gracia la venimos obteniendo desde la misma construcción de la humanidad.
La gracia precedió entonces, hermanas, a sus obras, como en el caso de los santos del Nuevo Testamento. ¿Alguien puede leer Efesios 2, 8 al 10? Y alguien que tenga listo Hebreos 6, 7. Tengo Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se recuerdan con qué empecé el estudio bíblico de hoy? Gracia y fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 10? Gracia y fe. ¿Podría leer solamente el 8, hermana, otra vez? Claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, de que el trato de Dios con la humanidad no es más que una misericordia inmerecida por la misma humanidad, sino es un regalo de Dios. Fue la gracia lo que lo convirtió en el hombre de Dios, que era para resistir las fuerzas del mal en su generación. Él agradó a Dios a través de la fe. Y volvemos otra vez a leer Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ese es Hebreos 11, 6 y 7. Oh, no, es Hebreos 6. 11, 6 y 7. ¿Es 11? 11, 6 y 7, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces a Noé Dios reveló su juicio del mundo por un diluvio mundial dentro de 120 años. Y fue Noé a quien Dios reveló el camino de salvación para él y su familia, cuando le instruyó construir el arca. Dios dio las dimensiones del arca. Ustedes vieron, si alguno pudo visitar el video sobre la extensión del video que se dé, una grandísima construcción, se dan cuenta de toda la amplitud que le hizo Dios construir a Noé. Dios le dio las dimensiones del arca y los materiales de una vez. Del mismo modo, la salvación no se deja a la planificación del hombre. La extensión del diluvio está claramente establecida y todo lo que está en la tierra morirá. Esto no fue una inundación solamente en el área donde está Israel, por decir algo, o Egipto, sino fue mundial, porque habla claramente y todo lo que está en la tierra morirá. Solo les dejo una aplicación. Entonces debemos considerar el mundo que era entonces, el primer mundo antes del diluvio, y el mundo que es ahora, el mundo actual, y luego considerar el mundo que será cuando Cristo renovará el mundo en justicia. Hay varias citas bíblicas, pero no quiero aburrirlos hoy. Este mundo presente es el mundo que ha sido juzgado.
lleva todas las marcas del diluvio mundial y sus fuerzas destructivas. Como ustedes vieron en el video, hay fósiles, rocas, capas, edades de hielo, volcanes y tormentas, pero estos solo son recordatorios de que un mundo que está gimiendo hasta que venga Jesucristo y nos redima a todos. Eso es lo que nos enseña el capítulo 6. ¿Alguna ideas, hermanos? Estoy abierto. ¿Alguien tuvo la ocasión de leer a Keller? Y me pueden dar su opinión si está bien o está mal. Pastor, yo leí el resumen que usted mandó en un work sobre el capítulo 6 y me sorprende cómo Dios no me sorprende, pero es tan bueno Dios que aún a pesar de todo el pecado de la humanidad, nos dio oportunidades. Noé avisaba a sus vecinos que iba a venir el diluvio, que prepararan sus arcas, y aún así nadie quiso escuchar, sino que se burlaban de él, se hacían mofia, que no, y se burlaban. No era la burla para todos, pero aún así Dios avisó, quería salvarnos, y aún así nos salvó. Uh-huh. Keller es muy extensivo en este capítulo 6, me agradó bastante, ve muchas cosas que la relaciona con el tiempo actual. No quiere decir de que es el mejor, simplemente es alguien que me agrada leer por la manera en que lo presenta. No sé si alguien tuvo algún o quiere hacer mención de algo que le llamó la atención. Estamos prestos, listos. Que era 9 páginas. Letras chicas. Sí, era mucho, pastor. Mucho, y muy last minute, pastor. Imposible que se pueda leer si te lo manda el mismo día. Ya sabía de que eso me iban a decir. Bueno. A última hora imposible. Miren, hermanos, es que a ver, tengo que traducirlo. La traducción instantánea no es buena, entonces tengo que ir componiendo muchas cosas. Y hay que preparar el sermón y hay que preparar esto, así que... Pero sí, yo los invito a que este fin de semana o esta semana que viene, léanlo. Es un materialón, como decíamos en mi país, material Pérez, que mis respetos para este escritor. A mí me agradó mucho, hay mucha Biblia inmersa en su relación con los pactos, hay mucha teología, mucho estudio bíblico. Se los recomiendo. Con respecto al video, pastor, que mandó sobre el arca, ay, yo deseo ir allá a conocer esa arca tan grande, porque ellos muestran todo, y lo que me llama la atención es cómo estaba todo tan bien planificado, todo tan bien estructurado, todo, hasta los más mínimos detalles. Sí, yo no había cabido en esto que les voy a decir porque no es tan grato decirlo. Pero me metí a buscar más información y decía un autor de que Dios había planificado hasta el último detalle, 2 cosas importantes. Cómo se iba a sacar el excremento de los animales para que no afectara la salud de los humanos adentro. Pero el arca tenía hasta desagüe de los de los excrementos. Pero iban a estar 40 días ahí. Y Dios les mandó a hacer como un hoyo donde entrara la luz para que no les afectara pues en la salud de los animales y de los humanos. Hablamos simplemente de detalles muy lógicos, ¿no? Pero todo estaba fríamente calculado. La sabiduría de Dios en todo momento, por supuesto. Sí. Es maravilloso. Uh-huh. Como les digo, les invito a leer ese documento. No sé si hay alguna otra pregunta, algunas cosas que quieren ustedes
compartirnos. Bienvenidos, bienvenidas. Pastor, ¿por qué en el capítulo 6 menciona que Dios le dice a Noé que meterá 2 de cada especie de los animales? 2 de cada especie. Y de las aves también. Y en el capítulo 7 dice que tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales no limpios, una pareja y el macho y la hembra. O sea que, ¿qué pasó allí? No sé, yo no entiendo eso. Primero dice. Muy bien, en el 7 dice usted. Sí, en el capítulo 7, versículo 2. Ok. Dice que tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Pero antes había 2. Mire, ahí hay 2 cositas, hermana. Fíjese que habla de animales limpios y animales no limpios. Así que mejor déjeme contestar para la próxima reunión porque no le quiero contestar muy a la ligera. Porque ese es del capítulo 7, ¿verdad, hermana? 7.2. Sí, en el 6 dice una cosa. Pues las 7 parejas. ¿Se recuerda de que nos sucede lo mismo en el capítulo 1 de la creación? Donde dice hombre y mujer, Dios los ¿cómo se llama? Los creó. Pero después ya aparecen más detalles. Y yo creo que el 7 va a ser más detallista también del capítulo 6. Pero vuelvo a insistir, déjeme estudiarlo durante estas 2 semanas y les respondo la semana siguiente. Porque ahí dice de que hay animales sucios y animales limpios. Ya. Yo lo que recuerdo es exactamente eso, que era una pareja de todos, más 6 parejas de los animales limpios. Por eso daba las 7 parejas. Solamente dejó de los impuros una pareja. Pero ¿cuáles son los impuros? Los reptiles, alguna ave, todo lo que no se comía supuestamente. Lo que yo leí en un comentario es que se agrega el número 7 porque es un número divino, es un número de totalidad divina. Y aparte de eso, es que en el arca Noé tenía que hacer sacrificios. Y esos sacrificios los hizo con la pareja 7. Ese es un comentario que yo leí. Puede ser, porque desde ya estamos sabiendo de que Dios está haciendo toda su teología, todo de una vez dentro de Génesis. Desde ahí establece la ley, desde ahí establece la gracia, la fe. Entonces, puede ser, pero vuelvo a insistirles, déjenme revisar el capítulo 7 detenidamente esta semana y yo se los... Dios su sabiduría dijo, no puede estar 40 días sin carne, así que vamos a hacer más carne. Pero lo que vi es mejor no digo. ¿Se recuerda de lo carnal, hermano? Así es. Estoy buscando sobre mi, ¿cómo se llama? Pero no lo quiero hacer así. Permítanme tenérselo. Eso está bonito porque ya me da dos ideas para basar mi estudio de la próxima semana, en 2 semanas. ¿Quién declaró que los animales eran impuros? Dice el versículo 8 de los animales limpios y los animales que no eran limpios, y de las aves
y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. O sea que dice animales limpios y no limpios. Pero también dice de las aves, de los animales general y de los que se arrastran. De los que se arrastran sobre la tierra. Quiere decir de que no está considerado como limpio o impuro. ¿Qué animal era limpio y qué animal era impuro? A ver, si el cerdo era impuro, pero los chicharrones qué ricos salen, ¿no? Bien bendecido. Tenía un amigo que murió, yo creo que fue uno de los primeros guatemaltecos que murió por el virus. Y decía, el cerdo, entre más cerdo es, más rico sabe. Sí, más sucio es. También en Chile, pastor, en mi casa en el campo se dice lo mismo. ¿Así? En la literatura los poetas dicen que los poetas y los chanchos se saborean después de muertos. Eso está bueno. Eso está bueno. No la conocía, gracias, hermano. Bueno, entonces, ¿qué? No, ya no hubo preguntas. No me hagan preguntas del 7 y el 8 todavía. Mándenmelas mejor y ya se lo de los limpios, impuros, porque supuestamente eso está en Deuteronomio, mucho más adelante. Más adelante, todavía. Sí, pero estamos hablando ahorita, recuerden, de Génesis 6. Claro, no estamos hablando más que... Porque si no, nos vamos a meter a problemas. Es obvio que el Señor, que es el protagonista, es el promotor de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, hasta el capítulo 6 de Génesis. Él tomó todas las precauciones. Él tenía un alumno muy bueno que era Noé. Y lógicamente le explicó muchas cosas que no están escritas. Por eso es que aparecen conocimientos que no están escritos, pero se están ejecutando. Es porque el Señor tuvo en Noé un alumno muy aplicado y ya le había enseñado muchas cosas que él quería que se hagan. Cuando estudiamos a Abel y a Caín, ellos ya sabían cómo se debía adorar, cuál era la forma correcta de hacer los sacrificios y por qué hacerlos. De modo que el Señor en todo momento está tomando el toro por las astas. Por ejemplo, cuando los animales, la Biblia dice que vienen de dos en dos. Vienen solos. No los está trayendo Noé, y ahí se ve, es obvio, es tácito, la mano del Señor. Él ordena a los animales que avancen. Ahora, ¿cuántas parejas había de cada animal en la tierra? Pues miles, pero solo tenían que entrar la cantidad que él dice. Y de hecho, es la obra sobrenatural, milagrosa de Dios. Sí, es cierto. Dice aquí dice que se hace referencia a, tal como lo especifican en Levítico y en Deuteronomio, son considerados puros y acercan por tanto a Dios, mientras que otros son tenidos por impuros y deben evitarse. De estos animales acuáticos únicamente se consideran puros los que tienen aleta y escamas. Por lo que respecta a las aves, da la lista de las que deben evitarse, porque son aves de rapaces y de carroñas. Aves marinas como la gaviota, como ranas, pelícano, como garzas, cigüeñas, la avestruz, el cuervo y el murciélago. Los animales terrestres, para ser considerados puros, debían cumplir con condiciones, ser rumiantes y tener la pezuña dividida en dos. Los reptiles que entrarían en este grupo son todos impuros. Incluso se especifica que son animales despreciables, poniéndose como por ejemplo de ellos a las salamanquesas, los cocodrilos, los lagartos, las lagartijas, los camaleones, los insectos
vuelen o caminen también son considerados impuros, pero se hace una excepción con los que tienen las patas adaptadas para el salto, especificando que pueden comerse langostas, grillos y saltamontes. Esta diferenciación que Dios hizo a Moisés y Aarón ya era conocida en tiempos de Noé, quien, según se nos explica en el Génesis, embarcó en el arca 7 parejas de animales puros y una de los impuros de cada especie. Esta normativa se mantuvo hasta que Jesús de Nazaret declaró limpios a todos los alimentos, acabando así con la distinción entre animales puros e impuros. O sea, el Señor ya había preparado a Noé con lo que era impuro e impuro, según él, que no eran diferentes a los otros, es lo que estoy entendiendo yo. Yo veo de que pero tal vez saliéndome un poquito del contexto, les pido permiso para salir. Muchas de las cosas que Jesús vino al mundo fue quitar ideas de que los mismos judíos habían establecido en Deuteronomio, que habían malinterpretado la ley de Dios, y Jesucristo viene y los corrige. Y yo pienso que eso hizo, corregir muchas malas interpretaciones que tenían los religiosos de lo que era el reino de Dios en su contexto general. Como hasta ahora pasa lo mismo. Como hasta ahora, ¿no? Y miren, y cuando veo a Jesús, por eso me ha gustado mucho Marcos, porque estaba de corregir detalles de lo que se creía. Hasta el sábado, él vino y no respetó el sábado dentro de la normativa humana, pero él sabía de lo que estaba haciendo. Y son concepciones que vienen desde Génesis, desde Éxodo. La gente empezó a creer que eso era lo que Dios decía. Y viene Jesús y los corrige. Es que no hay animales buenos ni malos. Si no, Dios no los hubiera permitido entrar al arca. El hombre lo hizo. Nosotros los humanos hicimos destrozos de la tierra, pues en todo su conjunto. No fueron los animales los que pecaron, somos los humanos los que pecamos. Eso es lo que yo pienso. Además, en la cadena alimenticia, de hecho, que muchos animales que eran sanos, aceptados por el Señor, se iban a alimentar de los otros. Por ejemplo, los insectos son alimentos pues deliciosos de las aves. Y así, la cadena alimenticia se completa ahí, y ahí se justifica que el Señor creara animales que eran impropios. Tal vez malos para comer podría ser, pero para la cadena alimenticia o para la cadena de sobrevivencia humana, todos son necesarios. Así es. Porque, por ejemplo, esos animales que salen por la época para el invierno, para decir que se va a terminar el invierno, ¿saben de que ellos arman túneles abajo de la tierra? Las marmotas arman túneles abajo, y ellos son los que permiten que el agua se mantenga ahí para poder alimentar la superficie de la tierra. Y así como eso están los mosquitos. Los mosquitos generan su propia producción. Puede ser, perdón por lo que voy a decir, pero es así. Por lo que yo interpreté, es que ellos en las heces expelen algunas cosas que le permite a la naturaleza misma cultivar diferentes especies de flores. O sea, todo lo que dice el hermano, un sistema completo, articulado que Dios creó, y que no debemos de llamarlo como cuando lo corrigen a Jacobo es, ¿no? En realidad estamos pues la ciencia recién está descubriendo muchas cosas que son aludidas en la Biblia. Por ejemplo, en el estudio de plantas, hay partes de la Biblia en donde se dice que las plantas son para beneficio del hombre, y uno puede ver que con mucha facilidad hemos venido
calificando que tal planta es solamente un arbusto, no sirve, no se come, no sirve para nada. Pero hoy la ciencia va descubriendo que todas las plantas son valiosas, muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, yo leí hace ya un buen tiempo el comentario sobre la yuca. La yuca era y es muy estimada en su tubérculo, pero descubrieron que del tubérculo para arriba era más valioso científicamente, vitamínicamente, químicamente que el mismo tubérculo. Y hoy día hacen medicamentos con eso. Y así hay muchísimas cosas. Por ejemplo, en la enciclopedia de las plantas medicinales de salud escrita por médicos españoles, dice, por ejemplo, que la grama, ese gras que se pone por todos lados, convertido en un té, le quita la borrachera a uno que ha estado bebiendo. Y lo dicen así. ¿Sabes de qué? Cuando este mismo libro dice, por ejemplo, que el ajo es el antídoto de la nicotina. Así que los fumadores deberían comer bastante ajo. Y así sucesivamente hay muchísimo avance, descubrimientos que engrandecen la palabra del Señor. Por ejemplo, la grama, por ahí por marzo y abril, mi perro lo primero que busca es comer la grama nueva, porque hace una limpieza de su sistema digestivo. Así es. Y es lo que lo cura de cualquier enfermedad estomacal. Por eso es que los perros solo salen la primera gramita y empiezan a comer. Claro, le provoca vómitos y diarrea, pero es como el sistema funciona para eliminar toda la maldad que existe en el estómago de los animales. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién lo determinó? Eso lo miraremos la próxima semana en este canal. No se olviden que hay reunión. No hay estudio. Sí, ya lo había dicho, ¿no? Sí. Va. El próximo viernes tengo permiso, o sea, tengo descanso de estudiar. Y nos sentaremos a estudiar, a trabajar sobre las cosas de la iglesia. Por favor, los que van a ser invitados, por favor, a las 7:30 en este canal estaremos a ver qué nos tienen preparados los hermanos ahí. ¿Alguna otra preguntita, hermanos? Van a salir muchas cosas. Génesis nos va a dar mucho. Una de las cosas que leía del capítulo 6 es que dice que Dios siempre está viendo nuestro pecado. Amén. Pero no solo lo ve, sino que responde a nuestro pecado y en el dolor que esto ocasiona. No solo lo ve, no solamente responde, sino que interviene para juzgar nuestro pecado y limpiarlo. Porque es la misericordia soberana, la misericordia del pacto, del versículo 18, por la cual Dios obra para salvar a su pueblo. Miren, aquí estoy hablando de Génesis 6. Génesis 6, no estoy hablando de Efesios, no estoy hablando de Hebreos, estoy hablando de Génesis, estoy hablando de gracia, misericordia. Así que la misericordia de Dios hacia Noé abre un nuevo capítulo o empieza el capítulo de la historia mundial, donde un hombre y su familia inicia a repoblar la creación de Dios. Amén. Con Hechos 17:26 finalizamos la reunión. ¿Qué dice Hechos 17:26? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y los límites. Pareciera que la humanidad ahorita no cree tener límites, ¿no? Ve a unos animales y ya los está queriendo transformar. Queremos meter mano en los ADN de los animales, los vegetales los hemos destrozado. Y ahora están haciéndolo con los seres humanos. Eso se llama transhumanismo. Entonces, va a llegar el momento en que esto va a colapsar. Como es necesario, y como que Dios vio esto también en la época anterior. Claro, en su justa dimensión, no tan desarrollado, pero ya estaba toda esta muestra de perdón la expresión, pero me sale lo mexicano, de desmadres que ha hecho la población mundial sobre la creación de Dios. Dice que en ese momento, estamos hablando de Génesis 6, aquí ya se había descubierto el ladrillo. Y empiezan las construcciones, y empiezan las esclavitudes, los abusos de poder, los reinos, y empezó pues la gran corrupción. Como decía el hermano, ahora sí, hermano Ramón, la concentración de las riquezas en pocas manos empieza en Génesis 6. O sea, la discriminación entre ricos y pobres empieza en Génesis 6. La raíz de todos los males es el amor a las riquezas. Amén, hermano.